¿Te has preguntado alguna vez por qué uno de los aviones más revolucionarios de la historia simplemente desapareció de los cielos comerciales? El Boeing 707 no solo cambió la aviación, la redefinió. Pero un día, sin más, fue reemplazado. ¿Qué pasó realmente? Hoy vamos a descubrirlo juntos. Quédate, porque esta historia está llena de sorpresas. Y si te apasionan los aviones tanto como a mí, ya sabes, suscríbete, dale like y acompáñame hasta el final, que este vuelo tiene mucho por recorrer. El nacimiento de una leyenda. La historia del Boeing 707 es, en realidad, la historia del nacimiento de la aviación comercial moderna. Antes de él, volar era un privilegio. Costoso, limitado y, honestamente, incómodo. Los aviones de hélice dominaban el cielo, pero sus velocidades eran bajas, el ruido era constante y los trayectos largos eran una verdadera prueba de paciencia. En los años 50, Boeing decidió dar un paso al frente. Y no un paso cualquiera. Uno de esos pasos que te cambian la vida, o te arruinan por completo. Apostó su propio dinero, sí, sin órdenes de compra, sin clientes asegurados, para desarrollar el prototipo que lo cambiaría todo, el 367-80, más conocido como el Dash 80. Este avión no solo fue la base para el Boeing 707, también lo fue para el KC-135, el cisterna militar que a día de hoy sigue operando. Boeing sabía que los motores a reacción eran el futuro, pero nadie se atrevía a dar el salto. Así que lo hicieron ellos. El Dash 80 voló por primera vez en 1954, y desde el primer momento fue evidente que esto no era solo otro prototipo. Era un salto cuántico. Y como si eso no fuera suficiente para llamar la atención del mundo, en una demostración aérea en Seattle, el piloto Tex Johnston decidió hacer un tonel con el avión. En serio. Un tonel, con un jet prototipo, en público. Imagínate la cara de los ejecutivos de Boeing. Pero funcionó, porque ese avión estaba tan bien diseñado, tan equilibrado, que podía hacer maniobras impensables para un jet de ese tamaño. Ese fue el momento en que todos empezaron a mirar a Boeing con otros ojos. Y entonces llegó el salto definitivo, transformar ese prototipo en una máquina comercial capaz de conquistar el mundo. Boeing analizó las necesidades del mercado, la capacidad de las aerolíneas y las rutas internacionales en expansión. Así nació el 707, adaptando lo aprendido del Dash 80, pero con una estructura pensada para el transporte masivo de pasajeros a una velocidad nunca antes vista en aviación comercial. Era como pasar del vapor al tren bala, sin escalas. Lo que hizo al 707 tan especial. El Boeing 707 hizo su debut comercial en 1958 con Pan Am. Y lo que logró fue algo que va más allá de lo técnico. Cambió la percepción del vuelo. Dejó de ser una odisea para convertirse en una experiencia. Por primera vez, las aerolíneas podían ofrecer vuelos transatlánticos regulares, confiables y significativamente más rápidos. El 707 volaba a unos 965 km por hora, reduciendo en horas los trayectos comparado con los aviones de hélice. No solo eso, también era mucho más cómodo. El fuselaje permitía una cabina presurizada más amplia, mejor distribución de asientos y un ambiente más agradable. De pronto, la clase turista dejó de ser una tortura. Los motores a reacción, los Pratt & Whitney JT3D, no solo eran potentes, también daban al avión una apariencia y un sonido inconfundibles. Era el rugido del futuro. Además, el 707 era versátil. Existían variantes para corto, medio y largo alcance. Podías adaptar el avión a la necesidad específica de cada ruta, lo que lo convertía en una herramienta ideal para aerolíneas que estaban en plena expansión internacional. Y aquí es donde se nota la genialidad de Boeing. Diseñaron un avión que no solo respondía a las necesidades actuales del mercado, sino que se adelantaba a ellas. Tenía una capacidad de entre 140 y 189 pasajeros según configuración, lo cual era perfecto para las nuevas rutas transcontinentales que empezaban a surgir en América, Europa y Asia. Incluso los aeropuertos tuvieron que adaptarse. Muchos no estaban listos para recibir aviones tan grandes y veloces. Las pistas fueron alargadas, las terminales modernizadas. El impacto fue tan profundo que afectó a toda la industria. Dominio total del cielo.
Por cierto, si hasta ahora estás disfrutando este viaje por la historia del 707, haceme un favor, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Esto ayuda un montón a seguir creando contenido como este, cargado de historias fascinantes, datos que no sabías y una buena dosis de pasión aeronáutica. Gracias por estar ahí, sigamos volando juntos. En los años 60, el Boeing 707 era sinónimo de volar. Las aerolíneas más prestigiosas del mundo lo adoptaron. Pan Am, TUI, Lufthansa, Air France, British Overseas Airways Corporation, era el rey indiscutible. Pero su dominio no solo se notaba en la cantidad de unidades vendidas. El 707 cambió el estilo de vida de la gente. El término jet set nació con él. Era el símbolo del viajero moderno, del ejecutivo global, de la celebridad internacional. Volar en un 707 era símbolo de estatus, de progreso, de estar en la cima del mundo. Y no se limitó al uso civil. El 707 fue la base para numerosas versiones militares. Estados Unidos lo usó como plataforma para radar, inteligencia, vigilancia e incluso como avión presidencial. El Air Force One fue un 707 durante décadas. Y lo mejor, muchas de estas versiones militares aún siguen volando hoy, modificadas, actualizadas, pero manteniendo el alma del 707. Era un avión que podía adaptarse a casi cualquier cosa. Desde transportar tropas hasta llevar a líderes mundiales, desde operaciones humanitarias hasta misiones de reconocimiento. Su fuselaje era robusto, su tren de aterrizaje resistente, su capacidad de carga impresionante. Incluso países como Israel, Irán o Argentina lo usaron en versiones civiles y militares durante décadas. El 707 fue verdaderamente un avión global. Los primeros síntomas del fin. Al principio, nadie quería verlo. ¿Cómo un avión tan exitoso, tan venerado, podía empezar a quedarse atrás? Pero los síntomas eran claros. Primero, el ruido. Los motores JT3D eran eficaces, pero también eran ruidosos. Muy ruidosos. Con el crecimiento de las ciudades y la expansión de los aeropuertos, las quejas por contaminación acústica comenzaron a aumentar. Llegaron las regulaciones. Y el 707 no las cumplía sin modificaciones muy costosas. Luego, el consumo. Durante la crisis del petróleo de los años 70, el precio del combustible se disparó. Las aerolíneas necesitaban aviones más eficientes. El 707, con sus 4 motores antiguos, empezó a parecer un derrochador. Surgieron aviones con 2 motores, más ligeros, con tecnología más nueva y menos costosos de operar. Además, el fuselaje del 707, que al principio era una ventaja, empezó a quedarse corto. La competencia, como el Douglas DC-8, ofrecía fuselajes más amplios, más cómodos para los pasajeros y con mayor capacidad de carga. Y para rematar, la tripulación. El 707 requería 3 personas en cabina, piloto, copiloto y mecánico de vuelo. Los nuevos aviones podían operar con solo 2 gracias a la automatización. Cada persona extra significaba un costo extra. La fatiga estructural también empezó a ser un tema serio. Con los años, los ciclos de presurización y despresurización afectaban la integridad del fuselaje. Las inspecciones y el mantenimiento eran cada vez más costosos. No era solo una cuestión de operar, sino de mantener la seguridad. La verdadera razón de su sustitución. Lo más curioso es que el Boeing 707 no fue reemplazado por otro fabricante. Fue Boeing quien lo desplazó. Con una visión de futuro impresionante, la misma empresa que creó el 707 fue la que diseñó su relevo generacional. Primero fue el 727 para rutas cortas y medias. Luego el 737, que hoy es el avión comercial más vendido de la historia. Y después el 747, el Jumbo Jet, que redefinió el transporte aéreo de masas. Más adelante, el 757 y el 767 cubrirían exactamente el nicho que el 707 había dominado. Boeing creó una familia completa de aviones para ir sustituyendo al 707 sin traumatismos. No fue una retirada forzada, sino una transición. Y esa es la parte más fascinante. El 707 fue tan bueno, que Boeing pudo usar su legado como base para crear algo todavía mejor.
Pero había una última estocada, las nuevas normativas internacionales sobre ruido y emisiones. Con los años, las restricciones se endurecieron tanto que operar un 707 sin una profunda modificación se volvió insostenible. Algunos países directamente prohibieron su uso comercial. La presión fue definitiva. Y así, lentamente, los 707 comerciales desaparecieron de los cielos. Su huella en la historia. Hoy, pocos aviones comerciales 707 siguen volando. Algunos sobreviven en manos de gobiernos, fuerzas aéreas o como jets privados muy modificados. Pero su legado está por todas partes. Cada vez que volas en un Boeing, estás viendo la herencia del 707. Su diseño influyó profundamente en los aviones posteriores. Su impacto en la cultura fue enorme. Desde películas hasta canciones, el 707 dejó una marca indeleble. Y para muchos pilotos, volar un 707 fue el mayor honor. Era un avión que exigía respeto, que te hacía sentir que estabas a los mandos de una bestia poderosa, pero noble. Muchos lo recuerdan como el avión que les enseñó a volar de verdad. En definitiva, el Boeing 707 fue más que un avión. Fue una revolución. Su desaparición de los cielos comerciales no fue un fracaso, sino una evolución. Un testamento al éxito de una idea que cambió el mundo. Y si llegaste hasta acá, gracias por volar conmigo. Si te gustó este viaje por la historia de la aviación, dale like, suscríbete y contame en los comentarios qué otro avión te gustaría que exploremos juntos. Nos vemos en el próximo vuelo.